Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets y esto es Chayo Contigo. Estamos iniciando semana y bueno, iniciando una semana que va a ser especial y que vamos a ir calentando poco a poquito con esta frase: todo se transforma. Una de las cuestiones que constantemente me van cuestionando los papás es este concepto de rigidez. ¿Cómo sí poner límites, pero evitar caer en la rigidez dentro del contexto de los límites? Y justamente parece que pusieron la canción a propósito, porque una de las cuestiones para evitar la rigidez en el proceso de evolución del crecimiento de los niños es que las reglas deben de ir cambiando cuando van cambiando aquellos elementos que hicieron que pusieras la regla. Y un ejemplo muy fácil para entender esto, es la hora de ir a dormir. ¿Por qué? Tú no puedes tener la misma hora de ir a dormir de un niño cuando tiene 2 años y mantenerla así a lo largo de todo el crecimiento de tus hijos. Porque evidentemente las condiciones que acompañan las edades y las características del desarrollo de tus hijos van a irse modificando. Así es que eso en automático tiene que irse ajustando. Así es que a los 2 años, pues, tu hijo duerme hasta siesta. Pero cuando tiene 5 o 6 añitos, pues a lo mejor se va a la cama entre 7:30 y 8. Cuando tu hijo tiene entre 7 y 9, 10 años, pues se va a ir a la cama a las 9 de la noche. Cuando un niño está en secundaria, se va a ir a la cama a las 10 de la noche a lo mejor. Cuando un chico ya está en prepa, pues a lo mejor no tiene que pasar de las 11 para que descanses y al otro día hay clases. Y cuando el chavo ya está en secundaria, tendrá que ir modulando su propio horario de sueño en base a sus actividades, sus tareas y demás. Y aquí es donde cae la diferencia. Si tu hijo va modificando el horario de sueño y la regla va cambiando, no está siendo rígido. El problema es que cuando la regla está vigente, no te hace rígido el que hagas que la regla se cumpla. El problema es que te hace rígido que a pesar de que tu hijo va cambiando de edad, la regla siga siendo la misma. Ahí es cuando eres rígido. Entonces, la flexibilidad significa no que hoy lo dejas dormirse a las 7, mañana a las 9, otro día a las 8, otro día a las 7:30. Eso no te hace flexible. Eso te hace falta de límites. La regla y la flexibilidad van a ir de la mano cuando, en la medida en la que las condiciones de la etapa del desarrollo de tu hijo cambian, la regla se modifica. Pero mientras la regla es vigente, la regla se cumple. Dara, mi hija, tiene 24 años. Ella se la pasa todos los fines de semana de parranda en parranda. No me preocupa el que salga, sino me preocupa que siempre está ebria en esos fines de semana. La he visto en algunos eventos y ya no concuerda. Una vez la noté orinada y algo que me dolió tanto. Yo busqué la manera de llegar a ella, ponerle una chamarra y llevármela. Ella no entiende. He hablado de muchas maneras con ella. Nosotros estamos separados, su papá y ella. Yo veo que si su papá le habla, ella se emociona, pero conmigo discute mucho. Yo no sé qué hacer con ella. Qué difícil situación. Entiendo que al ser tú la que vive con ella y no el papá, pues haya estas diferencias tan importantes de respuesta por parte de ella. Mira, es muy probable que tu hija ya haya perdido el control sobre el alcohol. Y recuerda que cuando esto sucede, cuando ya se pierde el control sobre el alcohol, una de las cosas que se dan es que ya esto se convierte en una enfermedad. Yo te aconsejo que si ya hablar con ella ya no está dando resultado y lejos de esto,
te está llevando a situaciones de conflicto importantes, acudas a algún grupo de AA para preguntar por los grupos de Al-Anon, que son los grupos para familiares de personas con problemas en el consumo de alcohol, para que ellos te orienten acerca de qué manejo hacer y qué es lo apropiado para una circunstancia de esta naturaleza. Porque ellos te pueden decir qué se puede hacer, cuál es el manejo adecuado. Porque a veces, sin quererlo, en la manera en la que manejamos las situaciones, estamos favoreciendo el consumo. Y ellos tienen que llegar a tocar fondo para poder reconocer la problemática y poder buscar la ayuda. Y es claro que con la forma en la que lo estás manejando, no estás pudiendo ayudar. Y necesitan especialistas en poder hacer esto. Una de esas opciones es justamente los grupos de AA, con los grupos que tienen para familiares. Y el otro medio es que recurras a nuestro especialista en adicciones, Pedro Sánchez Paz. Te voy a dar el teléfono, mándale un mensaje de WhatsApp y pregúntale si pudiera atenderte para que te pueda decir cómo y de qué manera pudiera ser también otra forma de ayuda. El teléfono es 55 85 34 22 62. Lo repito, 55 85 34 22 62. Es Pedro Sánchez Paz y él puede también orientarte a través de que le escribas un mensaje de WhatsApp. También lo puedes encontrar en sus redes sociales como Psique Salud Emocional. Escribe un papá, dice: tengo un hijo de 4 años, es muy intrépido y valiente ante varias cosas. El día de ayer fuimos a comer con la familia de mi esposa a unos manantiales donde corre agua fría por un río. Todo iba muy bien hasta que bajé con mi niño a jugar en el agua. Él estaba temeroso porque era la primera vez que tocaría el agua fría. Uno de sus tíos, de 30 años, le quitó los zapatitos y sus calcetines y lo quería llevar al agua. Pero conociendo cómo es de impulsivo, me adelanté y lo llevé yo. El niño estaba llorando temeroso, pero yo le expliqué que no pasaba nada, que solo era agua fría, pero que caminara conmigo en el río. Como todo niño, comenzó a gustarle y a sonreír. Después de un rato llegaron sus primos, un niño de 10 años, uno de 12 y otro de 14. Y como son más grandes, estaban mojando de forma más fuerte. Yo empecé a jugar con ellos y ellos tomaron unas cubetas y me empezaron a mojar. Lo que me molestó fue que como yo traía a mi niño de la mano, el agua le cayó también a él, por lo que comenzó a llorar, porque se asustó mucho al sentir el agua fría en todo el cuerpo. Dejé a mi niño a un lado y los niños comenzaron una batalla de agua, misma que hizo que mi niño se asustara más y llorara. Me molesté mucho con el niño, el grande, y le dije que parara. Como no lo hizo y mi hijo lloraba mucho, me enfurecí y le grité al otro niño diciéndole que dejara de mojar a mi hijo. Y en una de esas le solté una cachetada, no muy fuerte, lo que hizo reaccionar a mi esposa defendiendo al sobrino y me dijo que ya basta. Pero estaba muy molesto yo por ver a mi hijo mojado llorando, ya que hasta hacía un momento estaba muy contento jugando en el agua. La verdad sí me molesté bastante porque el niño seguía jugando y seguía llorando. El asunto es que salimos del agua y mi esposa seguía enojada conmigo porque siempre defiende a los niños. Entonces yo le dije que no era justo que defendiera a sus sobrinos cuando ellos eran más grandes. Siempre juegan pesado con mi niño y lo hacen llorar.
Hasta ayer nunca había yo intervenido. Siento que lo hacen a propósito para hacerlo llorar, pues es más pequeño y saben que nosotros no hacemos nada. Solo le dice su mamá, si te llevas con ellos, aguántate. Y yo a veces pienso igual, pero ayer me salí de mis casillas. Aconséjame algo. Pero la verdad es que sus primos son bastante pesados. También sus tíos lo hacen llorar cuando él hace algo de forma intrépida y lo someten a niveles mayores. Un día subió a un árbol como 1,5 metros, pero fue su triunfo. Llegaron sus tíos y lo hicieron subir todavía más alto y acabó llorando y ellos riéndose de él. Esa vez lo bajé y lo aparté de ellos. El niño que provocó mi ira solo se mostró más controlado después de que yo lo regañé. Mi esposa se enojó mucho conmigo. De hecho, hasta ahorita no me habla. Los papás del niño no me dijeron nada. Mi suegra fue a tapar a mi hijo, pues estaba muy empapado y temblando. Mi hijo me dijo que no quería nunca volver a ese lugar. Mi cuñado le comentó al niño cuando relató su experiencia diciendo que había salido chillando como niña y que debió haberse mojado más. Mi esposa siempre ha opinado que la educación de mi niño debe de ser más severa y firme y sin contemplaciones como la educaron a ella. Mira, primero te voy a decir, nunca se pega. Nunca se pega ni a los ajenos ni a los propios. No se pega. Segundo, tú ya conoces esa dinámica. Y creo que los niños, aunque sean más grandes que los tuyos, que el tuyo de 4, es evidente que cuando entran en la emoción y cuando entran en la adrenalina de estar jugando, van a ir subiendo el juego a los niveles de las edades que ellos tienen. Cuando ellos empiezan a jugar más pesado, tendrías que haberte salido del agua con tu hijo para evitar esa situación, porque los niños no lo hacen a propósito. Los niños juegan al nivel de la edad que tienen. Es como cuando los niños están subidos en el brincolín y de pronto se suben niños más grandes, pues hay que bajar a los niños pequeños, porque evidentemente por el peso, por el tamaño, por la estatura, no van a tener un control como el que uno quisiera, de la manera en la que uno quisiera, cuando hay esas diferencias de edades tan marcadas. Entonces, una de dos, o cargas a tu pequeño y le preguntas, oye, vas a acabar más mojado, ¿quieres seguir jugando aquí? Porque era juego lo que estaba sucediendo. Pero cuando eso se da y tu hijo queda más mojado y empieza a llorar, pues es momento de salirse de ahí, porque tú sí le seguiste el juego a los grandes. Entonces, evidentemente, esa fue una señal de los grandes de que sí podían seguir jugando de esa manera. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Cuando tu hijo, el chiquito, se subió al árbol, en el ejemplo que pusiste, muy bien, mi amor, perfecto, ya bájate. Cuando los tíos se acercan y lo hacen jugar un poco más alto y él empieza a llorar, pues hay que acercarse y decirle, no te asustes, mi amor, te cuesta trabajo bajar, te ayudo a bajar, pero no tienes por qué llorar. Y ellos van aprendiendo un poquito a irse defendiendo y a ir diciendo también que no a las cosas para las que no van a estar siendo capaces. Si todo el tiempo sobreproteges a tu hijo, vas a acabar metido en una situación complicada. Los niños van a ir aprendiendo que hay niños con los que sí pueden jugar y niños con los que el juego se vuelve más pesado y tienen que aprender a decir que no. Hay de todo, pero bueno, tocaron tu parte vulnerable de ser un papá que tiende a sobreproteger a su hijo pequeño. Pero hay maneras de saber poner un alto y tú se lo tienes que modular a tu hijo pequeño para que él aprenda también. Quiero comentarle esto, hoy se están haciendo presentes los hombres, cosa que me da muchísimo gusto. Quiero comentarle esto y es que ya no sé si la decisión que pienso tomar es la correcta. Tengo una relación de 10 años de matrimonio. Desgraciadamente, ya nos faltamos al respeto en todos los aspectos. Agresiones, golpes, engaños. Hace un año, mi esposa se fue de la casa y se llevó a mi hijo. Me dolió mucho y fue cuando decidí tomar terapia. La psicóloga me dijo, yo decidí regresar con ella, pero y hacer varios cambios, ya que antes vivíamos con mi mamá y según mi pareja, ese era el problema, con mis agresiones. Yo traté de no ser igual,
y volví a ser detallista. El problema es que ella sigue cometiendo los mismos errores, como no atenderme, no cuidar bien a nuestro hijo, no apoyarme económicamente ni moralmente, ya que ella trabaja y solo cubre renta y despensa mensual. Los demás gastos los cubro yo. Y si tengo un plan a futuro, ella no hace nada por hacer algo. Eso sin contar que en la sexualidad ya le dije mis gustos y no hace nada más que lo normal. De antemano espero me conteste y pueda guiarme si es bueno separarnos, ya que nuestra relación se dañó mucho y seguir no sé si es una buena decisión. Mira, si has seguido el programa, tú sabes que claramente yo no les digo nunca si se separan o no. Primero, porque los terapeutas no hacemos eso. Y segundo, porque pues, lo que ustedes me pueden llegar a contar aquí es un trocito muy pequeño de sus vidas. Lo que sí te puedo decir es que para continuar en una relación se necesita la coincidencia de dos sí. Para que una relación se termine basta con un no. Y a veces el error que se comete cuando se regresa en una relación es el hecho de que las personas solamente regresan cuando hay una reconciliación a nivel emocional. Es decir, dejamos de lado el enojo, decimos que las cosas valen la pena modificarlas, que le vamos a echar ganas, pero no se hace un listado de acuerdos en relación a qué sí, qué no estamos dispuestos a modificar. Es decir, salir, tú nada más nombras la salida de la casa de tu mamá, que era parte de lo que era uno de los problemas, pero no parecen haberse sentado a decir, ok, a ver, en el área de la sexualidad las cosas están así, en el área de donde vivimos las cosas están así, en el área de la economía las cosas están así, en el área de nuestra interacción social las cosas están así, en el área de nuestra intimidad las cosas están así, en el área de la educación de nuestro hijo las cosas están de esta manera. ¿Qué y cuál es el mínimo necesario para que yo pueda funcionar en esta relación contigo? ¿Y cuál es el mínimo necesario de la otra parte para poder funcionar? ¿Qué sí te ofrezco y qué en definitiva no voy a modificar? Porque no creo en eso, porque va en contra de mis requerimientos, de mi forma de funcionar. Tú mencionas la parte de la sexualidad y fíjate, hace poco platicaba justo con unos pacientes y él me decía algo parecido a lo que tú planteas aquí. Yo ya le dije en la sexualidad que me gusta y ella no quiere hacerlo. Ella no cede. Y es que fíjense que el área de la sexualidad es un área muy particular. En el área de la sexualidad hay cosas en donde las personas no acceden porque va en contra o atenta contra su dignidad personal. Y por lo tanto la persona no va a acceder. Porque no entra dentro de algo que puede permitirse en términos personales hacer. Porque no hay disfrute, porque puede haber asco, porque se puede sentir denigrado o denigrada. Y entonces el tema es, no nada más hay que contentarse, hay que hacer nuevos acuerdos, y eso es lo que no entiendo que haya pasado entre ustedes. Entonces, necesitas hablar con ella en todas las áreas y ver qué sí pueden y qué no. Y a veces de ahí se deriva la separación. No es algo que tiene que tomar solo una persona. Considérelo. Y bueno, llegamos con esto al final del programa y mañana nos encontramos aquí con más de Chayo Contigo. Que tengan muy buen provecho y una linda tarde. Audiocentro.